Hola amigos, ¿cómo están? Eh, en el segmento pasado les hablé de balaceras y de guerrilla. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por qué habían esas balaceras y quiénes eran esta guerrilla? Bueno, eh, la guerrilla eran las fuerzas insurgentes que estaban combatiendo contra el ejército. A ellos se le llamaba FMLN. Ahora, ¿por qué estos combates? Porque había un conflicto armado en El Salvador. Voy a mostrarles un video para que vean cómo se veía este grupo, parte del grupo, unas fotos donde se ve al FMLN, a la guerrilla, y también les mostraré eh, cómo un video donde se muestra las balaceras y cómo esas mismas balaceras era lo que nosotros siempre escuchábamos y estando pequeños pues daba mucho temor. Les pongo el video y luego les sigo comentando de ello. Este era el grupo armado que les hablé en el segmento pasado. Este grupo era llamado FMLN. ¡Prensa! Como pudieron ver en el video, ese era el grupo armado, el FMLN, y así se escuchaba cada vez que nosotros escuchábamos unas balaceras. Ese sonido era el que escuchábamos. Ahora, ese era un conflicto armado que, que comienza desde 1979 y termina hasta 1992, como 12 años de este conflicto armado. Y trajo mucha tristeza al país, mucho temor, porque el número de víctimas que se calcula de esta guerra es de 75,000 personas que perdieron su vida, más 15,000 personas desaparecidas. Ahora continuando con la historia donde nos habíamos quedado, nosotros después de esa balacera que vivíamos en la colonia Guadalupe, eh, una tía, al ver que estábamos viviendo muy cerca del cuartel de los soldados, decide convencer a mis abuelos para que nos vayamos a vivir a otra colonia, un poquito alejado del cuartel, no mucho, pero un poco más alejados, y también para que estemos cerca con ellos, me imagino. Entonces, de la colonia Guadalupe, nos vamos a vivir donde ella estaba viviendo, en la colonia Soriano, así se llama, la colonia, la colonia Soriano. Y esta sería la quinta vez que nos movemos de vivienda. Eh, en la colonia Soriano, esta era una casa que ella rentaba, es mi tía de parte de papá, ella la rentaba junto con un tío de parte de papá también. Y la casa tenía tres cuartos, dos un poco grandes y uno más chico. En uno de los cuartos vivía mi tío, su esposa, sus dos hijas y su hijo. Eran cinco en el primer cuarto. En el segundo cuarto vivía mi tía, su hijo y sus dos nietos, cuatro. O sea,
eran 9 ellos viviendo. Ahora nosotros que llegamos, que nos lleva mi tía allá, nosotros éramos mis 2 abuelos de parte de papá, mi tío, su hija, mis 2 hermanas y yo, 7 más 9 que eran ellos, éramos 16. De los 16, 10 éramos niños y 6 adultos. ¿Se imaginan una casa pequeña con un pequeño patio? Todos juntos ahí, un solo baño, una situación pues difícil. Estando ahí, viviendo en la colonia Soriano, eh, no recuerdo que surgieran tantas cosas. Lo que sí recuerdo y son cosas que lo marcan a uno como niño, es que el vecino, a la par, los vecinos tenían un hijo ya en la universidad y él estaba pues en la puerta de su casa y llegan unos hombres y le llegan a quitar la vida ahí. Es algo que nos dimos cuenta nosotros como niños y eso es algo que pues afecta, es algo difícil, algo que no has visto y cuando lo ves tan de cerca pues es algo que se queda en tu mente. Y luego, no sé, bueno, yo no me doy cuenta como niño, pero sucede que dejamos esa casa y mi tía nos lleva a vivir con su hija, que ya está casada, a una casa más grande, solo que la casa solo tiene 2 cuartos y, y un garage. Entonces, en uno de los cuartos pues vive el esposo de mi prima, sus 2 hijos. Ellos 4 duermen en ese cuarto, pero en el otro cuarto eh, dormíamos mi tía, su hijo, sus 2 nietos, mi abuela, mis 2 hermanas y yo. Mi tío y mi abuelo dormían en el garage. Entonces, en esa casa sí recuerdo que hubieron muchos detalles muy duros y muy tristes. Una, una cosa que como niño te parece pues triste es cuando hay diferencia en la comida. Eh, Algunos eh, a algunos les podían comprar leche porque sus papás estaban ahí. Y nosotros, como no teníamos nuestro papá, a pesar de que, o sea, mi tía hacía el esfuerzo nos estaba ayudando, hacía el esfuerzo de darnos de comer, pero había nosotros veíamos de que los otros tomaban leche, por ejemplo, cereal, y nosotros café, pan, pan dulce. Entonces, o nosotros comíamos huevo, frijol, y los otros carne. Pero eso pues no era culpa de mi tía. Y teniendo nosotros nuestros padres en Estados Unidos, estábamos padeciendo eso porque no teníamos la ayuda de ellos. Entonces, eso como niño, pues sí te duele en ese momento y es algo que te marca. Es algo que se queda, es algo que está en tu mente, lo recuerdas
es difícil de, de quitar de tu mente. Cuan- Cuando llegamos a vivir a esa colonia Rodríguez, yo tenía quizás unos 8 años, este, porque recuerdo que empecé a ir a la escuela, segundo grado, entonces es más o menos a los 8 años cuando llegamos a esta casa en la colonia Rodríguez. Y como dije, hubieron muchos detalles tristes y difíciles en esa casa, además de, de que en cualquier momento habían balaceras. Incluso a veces cuando nos mandaban a a comprar algo, por ejemplo, nos mandaban a comprar tortillas y a veces en el camino empezaban las balaceras y tenías que buscar dónde meterte, en una casa, donde sea, a esconderte, hasta que pasara la balacera y ya después comprabas tus tortillas y regresabas rapidito a la casa. Este, También habían toques de queda después de las 5 o 6 de la tarde, cuando a la hora que ponían el toque de queda, nadie podía salir porque era muy, muy arriesgado, muy peligroso poder salir porque ya sea la guerrilla o ya sea los soldados, si ellos se asustaban, de repente tú salías, te veían, primero te disparaban, primero te quitan la vida y luego van a saber, van a ver, era guerrillero, era soldado, quién sabe. Así que corría mucho peligro tu vida si salías de la casa durante ese toque de queda. Y con eso se concluye nuestro segmento número 2. Vamos a seguir subiendo, voy a seguir subiendo los segmentos conforme los vaya grabando. Así que ese sería el segmento número 2 y espero que nos sigan viendo en los siguientes segmentos. Y recuerda que todos tenemos una historia que contar.